Oiga, por años el presidente López Obrador culpó al ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y cuando llegó al poder, lo único que ha hecho es defender al ejército. Ya últimamente de una manera descarada, ¿no? Diciendo, no tengo ninguna prueba de que el ejército haya tenido nada que ver. Imagínense cómo se sienten los papás de los 43. Después de que les alimentan desde el obradorato, que fue el Estado, que fue el ejército, pues llegan al poder y dicen, no, ¿qué creen? Ni fue el Estado, ni fue el ejército, no se crean, hombre. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el objetivo era explotarlos políticamente y ya que llegaron, pues ya no sabían qué hacer con ellos y no saben qué hacer con ellos. La semana pasada le mandaron los papás de Ayotzinapa una carta brutal a López Obrador. Le decían traidor, pues en pocas palabras. Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes? Adelante, Evangelina. Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la calle de Moneda esperando pues la salida, esta reunión que han tenido los padres de familia, quizá la última, Carlos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero comentar que antes de que ellos ingresaran, pues el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, pues dijo que el presidente tiene que aceptar la participación del ejército y de los militares pues en los sucesos, en los hechos del 26 de septiembre, cuando pues fueron desaparecidos los 43 jóvenes de Ayotzinapa. El vocero de los padres dijo que no hay duda, así lo dijo, no hay duda de que los militares participaron en estas acciones. Entonces Felipe de Jesús dijo que el presidente pues tiene que cumplir con la palabra empeñada, que se esclarezcan los hechos y además dijo que pues el presidente les queda a deber, así lo dice Felipe de la Cruz, el presidente nos queda a deber porque el presidente se comprometió a que se iban a encontrar a los 43 jóvenes y no ha cumplido. Sí. Y el abogado Vidulfo Rosales, Carlos, pues también él fue, digamos que mucho más rudo porque él dijo que él venía junto con los padres a esta reunión por mero trámite, que no hay más que decir y que pues esta es una reunión por mero trámite, como te comentaba, quizá la última que tiene el presidente. Sí, hoy López Obrador dijo en la mañanera que si los papás lo pedían podría haber una reunión conjunta de López Obrador y Claudia Sheinbaum con ellos, pero pues vamos a ver en qué termina ese asunto. Estamos al pendiente, Evangelina. Buenas tardes. Maite es periodista y analista política, es articulista del diario El Universal. Maite, ¿qué pasó con la investigación de Ayotzinapa? ¿Qué pasó con el presidente López Obrador? Que ahora los papás de Ayotzinapa están diciendo, nos decepcionó, nos traicionó. La verdad a mí me sorprende mucho la tolerancia y la paciencia. Creo que la buena voluntad que los papás de los estudiantes desaparecidos han tenido para el presidente, Carlos. Creo que cualquiera de nosotros desde hace ya un par de años hubiera pues ahora sí que ha dado un golpe en la mesa, exigirle al presidente que reaccionara sobre todo con estos ires y venires de información en donde la simulación sigue muy latente. Creo que el informe de Alejandro Encinas que nos delata básicamente pues es que no hay verdad, ¿no? Y creo, Carlos, que al mismo tiempo pues no se reconoce que hasta el momento seguimos sin tener una explicación contundente de lo que pasó. ¿Cambió su postura López Obrador? ¿Entusiasmó, engatusó a los padres de Ayotzinapa, como lo hizo con muchos otros grupos sociales que pues ya cuando llegó al gobierno los terminó decepcionando? Totalmente. Yo creo que López Obrador generó una expectativa altísima. Creo que no se imaginó con todo lo que se iba a enfrentar, todas las fuerzas, las autoridades involucradas y el nivel de presión del crimen organizado en la zona de Guerrero, Carlos, y creo que pues sobre todo se enfocó en esta venganza política, en ver qué información sacaba de Tomás Herón. Incluso hoy Alejandro Encinas dice que Tomás Herón ya aceptó a través de un cuestionario por escrito que le enviaron que esta verdad histórica se hizo a partir de una junta de autoridades. A mí me llama mucho la atención que Alejandro Encinas señale esto como si fuera un pecado universal, cuando ellos claramente están haciendo lo mismo, se están reuniendo en una junta para ver qué verdad nos ofrecen a la ciudadanía y qué información ocultan. Informa incluso
cosa que dice, hay 3 hipótesis, ¿no? 3 variaciones, como si nos estuviera dando información realmente novedosa. Una, pues que los estudiantes no tenían una motivación de ir igual, la otra que pues en realidad había un trasiego de droga, información que realmente ya teníamos en nuestras manos, Carlos. Años, pero desde hace 9 años, ¿no? O sea, pero desde hace 9 esas años, 3 hipótesis las sabíamos al siguiente mes, ¿no? Es muy, para mí, no sé para ti, pero es genera mucha impotencia estar hablando hoy, después de 9 años, del mismo tema, con la misma información, con un gobierno que se comprometió a hacer la enorme diferencia. Creo que si algo pasó aquí, cómo se les fueron desacomodando, pues ahora sí que las madejas de algo que pretendían tejer, es pues la misma entrevista que dio ayer en Quinto Elemento el entonces comisionado Omar Gómez, al que entrevista a John Gibler y que después lo retoma Animal Político, pero ¿cómo fue que este propio gobierno ha dinamitado la investigación del caso Ayotzinapa, Carlos? Y creo que uno de los temas al que incluso el propio Alejandro Encinas hace referencia es el tema del ejército, aunque en su lista nos pone como un enorme avance el hecho de que haya 14 elementos del ejército detenidos. Nunca nos explica por qué están detenidos, qué información han aportado, de qué manera podemos vincular esta institución. Incluso ahí, ahora sí que hace una aclaración que nadie le pidió y creo que la que tenemos que poner atención cuando dice ninguna autoridad fue notificada de qué estaba pasando con los estudiantes, y sabemos todos que había un estudiante infiltrado, o ahora sí que un elemento del ejército que se hacía pasar por estudiante, un infiltrado, que seguramente les daba información. Al día de hoy, pues no tenemos un solo dato de cuál fue esa información que recibía el ejército en tiempo real por parte de este estudiante que estaba interceptando al resto de sus compañeros. Maite Azuela, ¿qué tanto se parecen la verdad histórica de Peña Nieto, las conclusiones del caso en tiempos de Peña Nieto, con lo que ahora ha investigado el sexenio de López Obrador? Me temo que se parecen mucho. O sea, si tuvieras que ponerle un número para el imaginario de quienes no nos hemos metido a tanto detalle del caso, ¿qué dirías? ¿Es un 70% igual, 80, 90, 95, 20? Lo subo a 95, Carlos. Creo que... ¿Neta? ¿95% igual? Oh. No, o sea, 75% igual. Creo 75. Que 95% igual. Es decir, nos quedamos 95. Con un 5% y quizá estoy siendo muy generosa. Y este 5% creo que desafortunadamente, más que apelar a un reconocimiento de información adicional proporcionada por el propio gobierno, porque hoy lo que hace Encinas es enlistarnos información que el propio GIEI ya había dado y que el gobierno ha descalificado. Entonces, la retoma, la integra, también lo que ha dicho la Corte Interamericana, también lo que ha dicho la ONU. Quizá podemos tomar eso como un avance, que por primera vez el gobierno incorpore en su propio informe información que le es proporcionada por los organismos internacionales o por los especialistas. Pero en realidad no hay nada nuevo. Lo que hubo fue una venganza política. El propio Gómez Trejo lo dice, Carlos, que a pesar de que estaba costando mucho trabajo avanzar con la investigación, pues el camino medio se iba trazando, pero tuvieron una precipitación total por detener a Murillo Karam, dar una explicación en 2022, agarrar, ¿te acuerdas? Todo este escándalo de los WhatsApps que resultaron falsos, sí, que provocaron obviamente la salida del exfiscal y por lo tanto, pues el control de la investigación de la que hoy vemos las consecuencias en el informe de Encinas es básicamente que no han querido tocar al ejército y están hechos pelotas con una simulación de avances que no da para nada una diferencia realmente significativa entre lo que fue la verdad histórica y lo que está haciendo esta verdad.